Entrevista en contacto. En la línea telefónica, le agradezco que nos haya tomado la llamada y saludo con muchísimo gusto al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Hernández. ¿Cómo está, diputado? Buena tarde. Muy bien, buena tarde, a tus órdenes. Oiga, pues para que nos comente, el día de hoy se llevó a cabo una sesión que al parecer no pudo llegar a buen término. Platíquenos, por favor. Buena tarde. Sí, el día de hoy tuvimos, se convocó la sesión ordinaria para tratar los asuntos legislativos enlistados en el orden del día, de acuerdo a la Junta de Coordinación Política el día de ayer, y efectivamente los diputados del PRI, de Morena y del Grupo Legislativo Unidos por Veracruz decidieron reventar la sesión de manera irresponsable, de manera caprichosa. Reventar me refiero a que al salirse un determinado número de diputados, pues ya no hay pauta legal para poder seguir la sesión, y había muchos temas enlistados que obedecen a los intereses de los veracruzanos, como la ley de disciplina financiera, como la reforma al código financiera, una reforma a la regularización de los mototaxis en zonas rurales. Había algunas iniciativas también en materia de fiscalización que tenían que ver con el beneficio y con el rescate que tanto hemos prometido para Veracruz. Sin embargo, de manera irresponsable, pues ellos se salieron de la sesión, no tomando en cuenta que había gente que venía a apoyar algunos dictámenes, había algunos indígenas que venían a hacer unas peticiones, y que por su irresponsabilidad pues simplemente se cayó el quórum de la sesión. Diputado, con la postura de Morena y PRI, y bueno, el grupo mixto, se pone en riesgo el nombramiento de Jorge Winkler a la Fiscalía. No, yo creo que al final de cuentas ellos están actuando de manera caprichosa, de manera infantil, lo están usando como una manera de presionar para el tema del presupuesto. Yo te quiero comentar que el presupuesto tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre. La Comisión de Hacienda está trabajando en generar un dictamen para someterlo al Pleno, y en su momento, obviamente, se tendrá que discutir. El tema del fiscal, también tenemos un plazo para que pueda aprobarse. Lo que el Grupo Legislativo siempre del PAN siempre ha manifestado es que el fiscal tendrá que ser una persona que rinda cuentas a Veracruz, que procure la justicia. Los diálogos ahí están, cada quien ha hecho las propuestas correspondientes. Acaba de terminar ya el periodo de preguntas, de entrevistas, de los candidatos, de los aspirantes, y seguramente el día jueves podremos someterlo a discusión al Pleno. Bien, diputado, le pido de favor, vamos a hacer una pausa promocional, es breve, y regresamos en un momento con esta entrevista, por favor. Claro. Retomamos la entrevista y agradezco la paciencia del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Sergio Hernández. Diputado, comentábamos sobre este suceso hoy, justamente en la sesión de hoy, que fue reventada, como ustedes comentaron, por los partidos. Nos decía usted que la aprobación del presupuesto de ley establece el 31 de diciembre como fecha límite para ser aprobado. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a trabajar? Todavía nos quedan algunos días, muy pocos, para concluir el año. Sí, mira, lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, solicitamos ya una opinión al Ejecutivo sobre el tema del presupuesto para seguir analizando de manera más a detalle, junto con la Comisión de Hacienda del Estado, que ya lo está haciendo, y ahora con los grupos legislativos, para poder hacer un análisis de este presupuesto. Ellos tal vez creían que íbamos a aprobar el presupuesto el día de hoy, o no lo sé, porque al final el argumento fue el presupuesto y era algo que no estaba enlistado en el orden del día. Lo que a mí me parece reprobable es de que como diputados tenemos obligaciones con los ciudadanos y obviamente con la ley. Nosotros estamos para legislar y tenemos un recinto, tenemos una tribuna para poder debatir nuestras ideas. Y si no hubiéramos estado de acuerdo en algún punto, pues ahí era el momento, no reventar una sesión de manera irresponsable y solamente verse como un capricho, como una inmadurez por parte de los legisladores que la reventaron. A ver, para el nombramiento del fiscal se requieren 34 votos. PAN y PRD, si van juntos, no tienen esta cantidad de votos. ¿Cómo se puede presentar este escenario para, en caso de que no vaya a haber acuerdos entre los legisladores, entre el Congreso? Sí, mira, para que la designación del fiscal sea aprobada por el Congreso, efectivamente necesita 2/3 partes de los presentes, es decir, 34 votos, mayoría calificada. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Pues obviamente tener ese diálogo, ese consenso con todas las fuerzas, ponernos de acuerdo para que la persona o el aspirante que garantice la procuración de justicia en el Estado sea quien sea
designado nuevo fiscal. ¿Cómo vamos a legitimar esto? Pues con resultados. Obviamente quien sea, cualquiera de los tres aspirantes son buenos, tendrá que responderle a la ciudadanía y al Congreso con resultados ya en acciones, ya en el encargo. Bien, recién está iniciando el trabajo en el Congreso del Estado, esta nueva legislatura que tomó posesión el día 1 de diciembre. No concluyen todavía un mes. Esto no puede, transmitir un mensaje de fisura en el Congreso cuando apenas están incorporándose a la actividad política de Veracruz. No, para nada. Siempre ha habido un consenso, un diálogo entre los coordinadores, entre todas las fuerzas. Se esperaba que no avanzaran los temas por la pluralidad que representa este Congreso, pero la verdad es que ha sido una legislatura mucho más productiva que todas las anteriores. Normalmente las comisiones permanentes se instalaban a finales de noviembre. En esta legislatura, a pesar de la pluralidad, logramos el consenso en la primera sesión ordinaria. Entonces, desde ahí tuvimos un primer acuerdo, un primer consenso. Después, las legislaturas anteriores empezaban a legislar una vez que hubiera sesiones, que hubiera comisiones permanentes instaladas. Esto sucedía a finales de noviembre y empezaban los trabajos legislativos en diciembre, pero se atravesaba la glosa. Entonces, los trabajos legislativos reales empezaban a finales de diciembre, principios de enero, porque en diciembre aprobaban el presupuesto y obviamente definían el tema de comparecencias y el formato de la glosa del informe de gobierno. Hoy nosotros, desde el 5 de noviembre, el Grupo Legislativo del PAN presenta un plan de trabajo. El martes, que fue 8 de noviembre, se instalan las comisiones y desde la segunda sesión ordinaria comienza el trabajo legislativo. Hoy tenemos una numeralia mucho más productiva que todas las legislaturas anteriores, a pesar de la pluralidad. Ha habido muchas iniciativas donde el PRI se ha adicionado a nosotros nos hemos adicionado a Morena se ha adicionado al PRI, porque ha habido ese diálogo, ha habido ese consenso con todas las fuerzas. Por supuesto que hay algunos temas donde diferimos, pero eso los dejamos a un lado para poder transitar en lo que coincidimos, y lo hemos logrado muy bien en este mes y medio que llevamos. Sin embargo, cuando se reventó esta sesión, al término de la misma, tanto los diputados de Morena como del PRI coincidieron en señalar que no les había sido entregada la información requerida previo a la sesión para que ellos pudieran tomar algunas de las decisiones. Incluso acusan que en lo referente a la aprobación para el presupuesto tampoco cuentan todavía con toda la información con la que ustedes ya cuentan, y esto de alguna manera, reitera algunas prácticas de las cuales justamente se señalaban a las anteriores legislaturas. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a los veracruzanos que votaron por un cambio si las cosas de alguna manera continúan igual en el Congreso? No, para nada que continúen igual. Ha habido una diferencia y una diferencia abismal, que se reconocen obviamente los errores y se reconocen obviamente el diálogo y el consenso de todas las fuerzas, y se reconoce que no tenemos mayoría. Efectivamente, ellos hablaban de un dictamen que faltaba algunas firmas de algunos de los diputados, firmas que efectivamente faltaban y que nosotros como Grupo Legislativo del PAN decidimos retirarlo para que se pasara a mayor discusión y a completar esas firmas que no estaban. El dictamen fue retirado, el Grupo Legislativo del PAN lo solicitó a petición obviamente de los demás grupos, y así fue. El que se hayan salido, eso fue ya un tema muy aparte. Ahora, en el tema del presupuesto llegó desde noviembre, lo presentó el Ejecutivo anterior, un presupuesto deficiente. ¿Cuál es la facultad del Congreso? Hacer las modificaciones necesarias para aprobarlo. El Ejecutivo ya no puede hacer una nueva propuesta de presupuesto. Podrá opinar, como podrá opinar Morena, como podrá opinar el PAN, para que la Comisión de Hacienda lo haga, pero en ningún momento se le ha cerrado la puerta ni se les ha atado las manos a Morena o al PRI para que ellos presenten su opinión de presupuesto. Si en el dictamen ellos no ven sus ideas plasmadas, tienen todo el derecho de debatir y de ir en contra, pero hoy no pueden argumentar algo si no han dado una opinión, si no están trabajando en el análisis y esperan a que el Ejecutivo mande alguna propuesta. Sergio, faltan 4 días y lo cierto es que todavía no hay dictamen. Si el jueves no se votara este dictamen, entonces podría haber el riesgo de que esto tuviera que trasladarse a los primeros 15 días de enero. Yo creo que trataremos de hacerlo para el 31 de diciembre. Nos encomendamos en este tema y tenemos que cumplir
a los veracruzanos y posiblemente pasemos Año Nuevo en el Congreso debatiendo el presupuesto y el presupuesto que sea pues en beneficio de Veracruz. Para eso nos rentamos estos 2 meses, para trabajar y dar la cara a los problemas que tiene Veracruz tan fuertes. Hoy, por último, bueno, me gustaría conocer su opinión con respecto. El presupuesto contempla también la reducción del gasto, que denomina en un 30% más o menos, lo que implica un despido de trabajadores. Esto definitivamente podría tener un costo político para ustedes. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, a ver, te comento, ¿cuál es el déficit del presupuesto? La ley de ingresos que presenta el exgobernador Flavino Ríos dice que los ingresos serán de 102,000 millones de pesos y en su decreto de presupuesto de ingresos dice que el gasto será de 120 millones. Obviamente hay un déficit de lo que se ingresa con lo que se gasta. Tiene que haber un recorte presupuestal en todas las horas, principalmente en gasto corriente, no en personal. Gasto corriente tiene que ver con viáticos, tiene que ver con gastos de rentas de oficinas, también con personal, pero solamente el personal que ilegalmente está cobrando en las dependencias, que son los aviadores, que son las personas que a lo mejor están haciendo doble función o que tienen salarios excesivos. Ahí es donde viene el recorte de personal o la disminución al capítulo de servicios personales del recorte del que se habla. Bien, pues yo le agradezco muchísimo la atención en esta llamada y pues estaremos pendientes a ver qué pasa con este proceso y cómo concluye este año el Congreso del Estado. Claro que sí, Ariana, estamos a tus órdenes. Muchísimas Un gracias. abrazo, saludos a todos.